El día de hoy estaremos trabajando con el ejercicio de una planilla. En este caso utilizaremos conceptos como formatos de números, insertar columnas, referencias fijas y variables, series de números, números aleatorios y autoformato. Inicialmente estaremos trabajando con el archivo llamado planilla que está cargado en su aula virtual. Una vez que lo abran van a poder visualizar la pantalla que en este momento están trabajando. Una planilla es aquel instrumento financiero que utiliza una empresa para poder calcular el monto del salario que debe corresponder a cada uno de sus funcionarios por las labores determinadas. En este caso podemos observar, por ejemplo, que vienen los nombres, el número de cédula, la profesión, el cargo, las horas que trabajó, si tiene horas extra, cuál es su salario por hora, el salario bruto, cuáles son los rebajos de ley, como por ejemplo el régimen de pensiones, de invalidez, vejez y muerte, el seguro de enfermedad y maternidad y el aporte que se realiza al Banco Popular, ¿verdad? Entre otro tipo de rebajos que pueden tener como créditos y demás ya muy particulares y propios de cada uno de ustedes, ¿verdad? Inicialmente vemos que tenemos bastantes personas en la lista y necesitamos una serie. Una serie significa un elemento que me permita a mí poder colocar los números aquí 1, 2, 3, 4 consecutivamente sin tener que ir uno por uno. Bueno, Excel tiene una herramienta llamada series y funciona de la siguiente manera. Lo primero que debemos digitar son los primeros dos números de la serie, en este caso 1 y 2. Los marcamos y nos venimos a la esquina inferior derecha, a donde nos sale como una crucecita negra. Mantenemos el clic izquierdo presionado y arrastramos el mouse hacia abajo. De esta forma llegamos hasta el número 40. ¿Por qué debemos indicar los primeros dos números de la serie y no solo el primero, ¿verdad? Esto se da debido a que es importante que Excel vea cuál es la diferencia de brinco entre un número y otro. Por ejemplo, si yo quisiera hacer en este caso particular de 2 en 2, yo podría digitar 0, 2, copio hacia abajo y ya ven que llego hasta el número 14, ¿verdad? Inclusive va de 2 en 2 hasta el número donde yo termine de arrastrar mi fórmula. Si quisiera ir de 5 en 5, podría digitar 0, 5, marco las primeras dos y arrastro hacia abajo 10, 15, 20 hasta donde yo termine de marcar. Bueno, en este caso particular vamos a estar trabajando solo de uno en uno, ¿verdad? Entonces yo los marco, arrastro y llego hasta el final, ¿verdad? Posteriormente vamos a trabajar y necesitamos determinar cuáles fueron las horas trabajadas y las horas extra. Esta información va a salir del reloj marcador de la empresa, de la bitácora de trabajo, digamos, y va a ser particular para cada uno de los trabajadores, especialmente si trabaja medio tiempo, tiempo completo, un cuarto de tiempo, a destajo o demás. Para el caso de este ejercicio práctico vamos a utilizar una técnica de simulación que se llama números aleatorios. Los números aleatorios se utilizan mucho para simulación de tipo financiera y nos permiten generar números al azar. Esto significa como la lotería. Por ejemplo, que el número de la lotería y la serie de la lotería es al azar, no tiene relación una con la otra. Entonces vamos a generar las horas trabajadas, digamos, considerando que una jornada de medio tiempo son 20 horas y una jornada de tiempo completo, digamos, fueran 40 en este caso particular. Para iniciar escribiendo la fórmula, vamos a empezar con un igual y empezar a escribir la palabra aleatorio. Nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de aleatorio. Uno, que sería el primero, dice devuelve un número aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1. Esto se utiliza mucho para el cálculo de probabilidades que siempre van a estar entre 0 y 1, siendo 0 que nunca ocurren y 1 que siempre ocurre. Y es un número con decimales. El aleatorio punto entre, a su diferencia del anterior, lo que me va a permitir especificar es un número menor y un número mayor que sea el rango donde él me genere el número aleatorio. Entonces iba a trabajar en forma de números enteros. Al darle doble clic, por ejemplo, se nos va a digitar totalmente la fórmula aleatorio.entre, se abre automáticamente el paréntesis y me pide dos argumentos que deben ir separados por un punto y coma. En este caso me dice que necesita el número inferior, que habíamos conversado que iba a ser un medio tiempo, equivalente a 20 horas en este ejercicio, punto y coma, y un número superior correspondiente a 40 horas.
Es importante siempre cerrar el paréntesis y darle Enter. Ahora vamos a jalar esta fórmula hacia abajo, igual que trabajamos con las series de los números iniciales de la columna A. Para esto vamos a hacer un clic en la celda F4, vamos a posicionarnos en la esquina inferior derecha y vamos a hacer un doble clic. De esta forma la fórmula se jala y se corre totalmente en todas las celdas. Es importante validar que estos son números aleatorios, por los cuales los números que mi computador generó van a ser diferentes a los que su computador genera. Entonces no hay razón para preocuparse por esta diferencia. En horas extra vamos a trabajar de 0 a 10 horas extra, digamos, en esta planilla semanal. Y igual vamos a generarlas de la siguiente forma. Igual, aleatorio, punto entre, hacemos un doble clic, de 0, punto y coma, a 5 horas. Cierro el paréntesis y le doy un Enter. Vean que cada vez que yo emito un cálculo o presiono la tecla F9, mis datos se van a ir actualizando. En este caso también vamos a jalar la fórmula hacia abajo, clic derecho en la esquina inferior derecha, doble clic y nos genera todos los números aleatorios. Es importante también darnos cuenta, como les mencionaba, que cada vez que se vuelve a utilizar un cálculo en la hoja o se presiona la tecla F9, estos números van a cambiar, por lo tal tienen una función aleatoria. Si nosotros quisiéramos que estos números queden fijos, existe una técnica que se llama copiar y pegar como valores. Entonces vamos a seleccionar las dos columnas de forma simultánea, tanto la F como la G, a partir de la fila 4 hasta la fila 43. Nos vamos a venir al botón de copiar y aquí mismo le vamos a decir pegar, pero pegar como valores, y vamos a tocar esta primera opción. Y después presionamos la tecla Escape, que está en la esquina inferior, en la esquina superior del teclado, y vamos a darnos cuenta que estos botones, digamos, ya no son fórmulas, sino que son números individuales, ¿no? Entonces, posterior a que hicimos ese cálculo, vamos a empezar a calcular el salario bruto. El salario bruto se calcula de la siguiente forma. Vamos a dar igual para iniciar con una operación, y son las horas trabajadas por el salario por hora más las horas extras por el salario por hora por 1.5. ¿Por qué? Porque la legislación costarricense nos indica que la hora extra se paga a tiempo y medio. Y le damos Enter. Entonces él nos calcula ese salario bruto. Igual que como hemos estado realizando anteriormente, si yo quiero jalar esta fórmula hacia abajo o arrastrarla, debo posicionarme sobre ella y un doble clic y automáticamente se va generando. Voy corriendo hacia la izquierda de la pantalla para ir viendo los otros elementos y veo que aquí hay una tablita de constantes donde me indica el Banco Popular, el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y el seguro de enfermedad y maternidad con los porcentajes correspondientes y actualizados de la Caja Costarricense del Seguro Social. Me doy cuenta también que en mi hoja tengo Banco Popular, tengo el seguro de enfermedad, pero no tengo el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces necesito crear una columna entre J y K. Para esto me posiciono en K, hago un clic derecho sobre la columna, le doy insertar y inmediatamente me crea la columna y le voy a digitar un nombre que sería IVN. Entonces ahora voy a empezar a hacer los cálculos correspondientes de los porcentajes del salario de cada una de estas personas en referente a las cargas sociales que están en el cuadro gris de la derecha. Voy a iniciar por el Banco Popular, entonces le voy a dar igual, selecciono el salario bruto del primer caso multiplicado, que sería el asterisco, por este porcentaje de acá. Como yo esa fórmula la voy a arrastrar hacia abajo, yo necesito que Q4 quede fijo. Para esto, estando posicionado en ese elemento, voy a tocar el botón F4 y observo cómo antes de la columna y antes de la fila se introduce un símbolo de dólares. Esto no significa que sean moneda de dólares,
sino lo que significa es que tanto la fila como la columna van a quedar fijas. Me permite arrastrar la fórmula, pero siempre va a estar refiriéndose a Q4. Voy a dar Enter y igual arrastro mi fórmula hacia abajo. Vean que en cada uno de estos casos, por ejemplo, me habla de I5, I6, I7, I8, o sea, va desplazándose hacia abajo para calcular el monto correspondiente a cada funcionario, pero siempre se está refiriendo a Q4, o sea, no existe ese cambio. Siempre la tabla gris, digamos, de la derecha de constantes va a ser la misma. Ahora vamos con invalidez, vejez y muerte. Vamos a digitar igual, salario bruto multiplicado por el porcentaje de 2.84, ahí mismo digito F4, ¿verdad? Para que quede fijo, le doy Enter y copio mi función hacia abajo. Ahora vengo con el seguro de enfermedad y maternidad, igual empiezo iniciando con un igual, un clic sobre el salario bruto para que haga referencia a la celda, multiplicado por el porcentaje de 5.5 actual, le doy F4 para que quede fijo y Enter y copio hacia abajo. Ahora viene el salario neto. La fórmula del salario neto es el salario bruto menos los rebajos. ¿Cuáles son los rebajos que hay que hacerle a cada uno de los empleados en este ejercicio? El Banco Popular, el IUM y el SEM. Para esto le vamos a dar igual banco, salario bruto menos Banco Popular menos invalidez, vejez y muerte menos el seguro de enfermedad y maternidad, y le vamos a dar Enter. Este de aquí es el salario real que va a recibir cada uno de esos contribuyentes al final de la semana. Entonces vamos a jalar esta fórmula hacia abajo, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a trabajar un poquito con los formatos. ¿Qué significan los formatos? Que el salario bruto hasta el salario neto y todos los datos que hay en el medio deben estar en moneda colones sin decimales, digamos, para este caso particular. Entonces yo primero los marco, luego sobre lo que está marcado hago clic derecho en cualquier sitio y le voy a decir formato de celdas. En formato de celdas me voy a venir a moneda, voy a dejar el símbolo de colones, voy a decirle que 0 posiciones decimales y le voy a dar a aceptar. De esta forma automáticamente ya lo tengo en moneda colones y podría centrarlo en mi casilla si fuera de la voluntad, al igual que podría hacerlo con las horas que tengo por acá. Vamos a centrarlo de una vez y ya tenemos nuestra información centrada. La última columna, la columna N, nos pide que hagamos el cálculo del salario en dólares. Para esto vamos igual a digitar un igual, vamos a utilizar el salario neto y lo vamos a dividir entre el tipo de cambio que está en la celda Q4, y como necesitamos que quede fijo, vamos a presionar la tecla F4 y le vamos a dar Enter. Esto nos genera un salario de $105. Vean que como los de la izquierda, las columnas de la izquierda estaban en colones, este también me lo genera en colones. El cálculo está bien y lo que hay que cambiar es la moneda. Entonces vamos a hacer vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y posteriormente le vamos a dar formato de celda, y en formato de celda en moneda vamos a elegir aquí una que sea de Estados Unidos, por ejemplo de dólares. Le vamos a dar a aceptar, ¿no? Y centramos también los datos de esta columna. De esta forma tenemos los datos en dólares del salario neto también. Ahora podríamos observar que la tabla al parecer está ordenada en orden alfabético. Sin embargo, quisiéramos ordenarla por los salarios en dólares de mayor a menor. Entonces, para este tipo de ordenamientos, vamos a seleccionar la tabla a partir de los encabezados hacia el último dato. Nos venimos aquí donde dice ordenar y filtrar, orden personalizado. Vamos a elegir por cuál columna es que queremos ordenar, sería salario en dólares, y le vamos a decir que queremos de mayor a menor. Dejamos marcada esta opción que dice mis datos tienen encabezados, que son los títulos de cada columna, y le vamos a dar a aceptar.
De esta forma vemos que el salario más alto, en el caso particular de los números aleatorios generados en mi caso, es de $473.7, ¿verdad? Podríamos ver también que al ordenarlo se pierde los números que teníamos acá, ¿verdad? Y si fuera de nuestro caso y quisiéramos volver a establecerlos, podríamos volver a marcar 1 y 2 y volver a generarlos hacia abajo. Esto va a depender del ordenamiento que queramos gestionar. Para establecer un autoformato en nuestra tabla debemos empezar a seleccionarla a partir de los encabezados hasta la última línea disponible de información. Una vez que la tenemos seleccionada, nos venimos aquí a estilos, dar formato como tabla y seleccionamos alguno de nuestro gusto. En este caso voy a seleccionar este que está por acá y él nos confirma que va a ser desde la celda A3 hasta la N43 que la tabla tiene encabezados, y de esta forma le damos a aceptar. Ahí podemos ver los colores, cómo cambiaron, digamos, y cómo se establecieron en nuestra planilla.